Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que tengo algo en la cabeza? Sí, es que ya estamos en esa época del año. Y es que, bueno, pues hoy vengo a traer como buen finales de mes el vídeo que han escogido los miembros de Patreon para que suba al canal, la temática que han escogido. Y en este caso, pues mi atrezzo no deja lugar a dudas y es que vamos a empezar ya, vamos a dar pistoletazo de salida a la temporada navideña. Y lo vamos a hacer con recomendaciones para leer en esta época del año y bueno, si son recomendaciones es porque son libros que ya he leído, así es que no voy a mencionar muchos libros que probablemente se estén pasando por el imaginario colectivo porque a lo mejor no los he leído, y tampoco voy a comentar otros que seguramente ya he hablado de ellos, pues por ejemplo Mujercitas, que es típico para leer aquí, Canción de Navidad, todas ese tipo de libros que yo ya he mencionado en otras ediciones de este mismo vídeo en otros años. Así que, pues eso, vengo a traer un variadito de géneros en cuanto a pues libros perfectos para leer durante esta época del año porque pues tienen que ver con la Navidad. Pero antes de empezar, ya sabéis, el momentito del spam, el momentito en el que os recuerdo que cualquier interacción con el canal en las primeras horas después de su subida va a hacer que YouTube entienda que os gusta, que lo comparta más, que le dé más visibilidad y así pues sigamos creciendo poquito a poco, que la cosa está de capa caída. Y por otro lado, recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, así como el enlace al grupo general del Club de Lectura de Una Fantasía de Club, que ya estamos cumpliendo nuestro primer año de vida con esta lectura de diciembre y estoy emocionada. Y también tenéis el enlace a Patreon por si queréis participar, apoyar de esa manera al canal y pues participar en la elección de la temática de uno de los vídeos del mes que viene, entre otras muchas cosas. Y ahora ya sí, comenzamos. Y lo voy a hacer con un libro que es el primero, y no estoy cumpliendo lo que he dicho de recomendar libros que he leído, y es que este lo he empezado pero no lo he terminado y vais a entender por qué, y es un libro que yo creo que es perfecto para leer en esta época y para que te dé contexto acerca de la época, y se trata de Breve Historia de la Navidad de Andy Thomas, publicado por Alma en su colección de clásicos ilustrados. Y es que esto al final no es una novela como tal, sino que tenemos pues diferentes fragmentos casi a modo ensayístico que te van dando pinceladas sobre pues de dónde viene la tradición navideña, un poco cómo es en cada país, cómo se celebra, un poco pues todo el tema del solsticio de invierno, de cómo se percibe, ya digo, y qué diferentes costumbres hay en cada uno de los países. Bueno, es muy curioso y ya digo que es un poco pues analizar el origen de las costumbres y tradiciones, un poco qué vertiente hay en cada zona o cómo se asimila esta tradición y esta época del año en cada una de las zonas del mundo y tal, y cómo se celebra, cómo se vive, cómo ha ido evolucionando y tal. Entonces entiendo que no es un libro para darte el atracón, a ver, puede que sí, pero no ha sido mi caso. Yo solo he empezado y he ido pues leyendo pequeños fragmentos y la verdad es que estaba interesante. Aparte, es una de esas ediciones maravillosas de Alma, pues que viene con una cubierta preciosa y además pues acompañado de muchísimas imágenes, pues tanto ilustraciones como alguna que otra fotografía y tal, y la verdad que es muy curioso y muy apropiada evidentemente para esta época del año. Si tenéis un poquito de eso de curiosidad, de inquietud, ¿no? Y os gusta pues un poco conocer cosas nuevas, este es el libro perfecto. Y seguimos con literatura un poco más generalista, un poco más narrativa contemporánea, que tiene un poquito de todo, que es un toquecito feel good. Estas novelas que siempre nos gusta leer en esta época del año. Y en este caso tengo que decir Una Navidad Escocesa de Mónica Gutiérrez, en esta edición también súper bonita, que está, bueno, primero la autopublicó y luego la relanzó con editorial, con el sello B,
de ediciones TV, y además aquí en esta edición añadió como una especie de relato final que no venía en la autopublicada, ¿no? En la versión autopublicada. Y aquí pues básicamente tenemos esto, una Navidad en Escocia, y es una mujer que es como funcionaria del Estado y trabaja para un departamento de, no sé si era como de mantenimiento de infraestructura y de edificios históricos y de todo esto, ¿no? Un poco, pues eso, para intentar conservar, ¿no? el patrimonio histórico y cultural. Entonces tenemos al dueño de un castillo que pues no puede mantener ese castillo y está solicitando una ayuda del Estado para poder mantener en su propiedad el castillo, pero como 50-50, ¿no? Que podamos hacer uso de él, pero que también lo pueda usar el Estado pues a modo de museo, a modo de pues, visitas guiadas, lo que sea, y coger fondos de esa manera. Y esta chica pues tiene que viajar para ver cuál es el estado del castillo, para ver si analizar un poco si puede ser beneficiaria de estas subvenciones, de estas ayudas. Y cosas pasan, ¿no? En este castillo. Es un castillo que además tiene su propio fantasma, un fantasma muy divertido, y vamos viendo un poco porque, bueno, pues en esta familia la vida se está dando curso y están planificando una boda que va a estar ocurriendo, pero esta chica llega para ver un poco qué es lo que pasa con el castillo, se encuentra toda la vorágine de la organización de la boda, época navideña, el fantasma de por medio, total. Es un poco pues todo este momento de la vida de estos personajes en época navideña en Escocia. Es que bueno, solo eso ya me parece maravilloso. Es cierto que yo no conecto 100% con las historias de Mónica. Hay mucha gente que le da 5 estrellas porque conecta muchísimo, porque empatiza muchísimo y le parecen maravillosas. A mí se me quedan en novelas pues agradables y tal, que sí que es verdad que siento esa lectura que sabes que va a ser zona de confort, pero no termino de conectar, y yo creo que principalmente es porque siempre metes también el factor romance por ahí y es una cosa que no termina de gustarme, ¿no? Al menos en las que he estado leyendo más recientemente, porque son como muy rápidas, ¿no? Entonces, bueno, pues no termino yo de conectar y siempre se me queda como a medio gas, pero aún así reconozco que la ambientación es maravillosa, que es una obra que está ambientada en Navidad, es que es propia, es perfecta, y además es que después de haber visitado Escocia y de imaginarme uno de esos castillos en los que yo he estado pues haciendo visita en época navideña y siendo yo la protagonista de esta historia, es que qué fantasía, me habría encantado, el tema fantasma no sé cómo lo habría llevado, pero siempre que sea tan divertido como este, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y manteniéndonos un poco en este estilo de obra un poco más bucólica, un poco más pues tranquila y de género más pues narrativa generalista, pero siendo ya un clásico de la literatura, tengo que recomendar La Navidad para un niño en Gales de Dylan Thomas en esta publicación maravillosa de Nórdica. Y es que, bueno, esto es mínimo, esto se lee en media horita que tengas por ahí. Es una edición que está llena de ilustraciones súper bonitas y que además pues es una edición bilingüe, tienes la versión en inglés y al final tienes ya pues el texto original, ya sin ilustraciones ni nada, pero bueno, tienes el texto original al final, en las últimas páginas. Y al final esto no es más que la representación de la vida y de la Navidad desde la perspectiva de los ojos de un niño, ¿no? Desde los ojos de un niño, la mirada de inocencia, la mirada juguetona, ¿no? Y ese punto de nostalgia y de retrospectiva, ¿no? Te lo está contando, digamos, ya una persona mayor, pero cómo lo veía desde su infancia y recordando pues cómo jugaban, cómo eran esos días sin preocupaciones, sin responsabilidades, cómo veían a los adultos y el trajín, ¿no? Que llevaban los adultos, porque ellos sí que tenían esas cargas, esas responsabilidades, esa preparación de la cena, esas cosas, ¿no? Y pues vamos viendo un poco cómo ellos interpretaban la actitud de los adultos y cómo iban siendo libres y haciendo travesuras, y cómo recuerda pues eso, cómo vivía siendo un niño esa Navidad, esa sencillez, esos juguetes que eran pues nada que ver con lo que hay hoy en día, ¿no? Por ejemplo. Y claro, pues te da ese puntito a nostalgia, te retrata muy bien esa época que quizás aquí en España, o por lo menos en el sur, que es de donde yo soy, pues no vivimos, en el sentido de pues el frío, la nieve, toda esa
esa sensación de calidez que envolvía el hecho de volver al hogar, con, pues eso, con su chimenea, con sus comidas típicas y tal, y es muy bonito, es muy bucólico. A mí me gustó mucho esta experiencia porque fue muy cortito y con el detalle de las ilustraciones que de verdad complementan genial el texto. Tienes ilustraciones, pues por ejemplo a página completa, y luego tienes algunas que son un poquito más pequeñitas, así pues en un marco circular, y ya digo, son como muy efectivas, te ambientan genial, es que tienen unos detalles muy bonitos, entonces es muy sencillo de leer, es muy disfrutable y es como que tira de nostalgia y apela al niño y a la niña que fuimos, ¿no? Y un poco pues te da esa cosita, ¿no? Este sentimiento de recordar a la familia, recordar esas navidades de cuando eras pequeña y de cómo toda la familia se reunía, de cómo tenías a los que a lo mejor ya hoy en día no están. Es una experiencia muy bonita leer este libro y ya digo, en esta edición, o sea, 100% disfrute garantizado. Y vamos a ir ya metiéndonos en el género, ¿no? En literatura de ciencia ficción, fantasía, terror, esas cosas. Bueno, pues tengo que decir que tristemente para mí yo no he leído, y ni siquiera sé si existe mucha literatura de género ambientada en Navidad. Sé que hay algún libro de terror que puede estar ambientado en alguna cena de Navidad o de Acción de Gracias, no sé, como esta época, pero es que no sé, libros de fantasía, ciencia ficción y terror navideños, por favor, dejadme si tenéis conocimiento de alguno aquí abajo en los comentarios. Sé que hay, por ejemplo, el punto 5 de la saga de ACOTAR, que es la historia esta navideña dentro de, pues eso, después de la primera trilogía, como que el libro puente entre la primera trilogía y el quinto libro publicado, sería el cuarto de historia, así como tocha, porque ya digo que parece más un punto 5. Yo no lo he leído. Ya digo, sé que es una historia navideña, no lo he leído, pero claro, para leerte esa historia, primero te has tenido que leer la trilogía original de ACOTAR. Entonces no voy a recomendar eso, primero porque no lo he leído y segundo porque en realidad te estaría recomendando leerte la trilogía. Pero sí que tengo un libro referencia total, porque además es que está plagado de autoras nacionales, y es Noches de Navidad, publicado por Duerme Vela, y os voy a decir todas las autoras de este libro, que tienen relatos en este libro: Patricia García Rojo, Esther León, Laura S. Maquilón, Virginia Oribe de la Rosa, Sofía Rey, Marina Tenatena, Susana Vallejo y Rocío Vega. Son 8 autoras. La editorial abrió convocatoria el año pasado para que enviásemos los relatos, porque había encargado a algunas autoras pues relatos para esta antología y luego iban a seleccionar algunos de los que les llegasen. En total tenemos 8 relatos navideños. Tienen un elemento en común que era, creo que era un tejo y un cruce de caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese elemento un poco que da cohesión y coherencia a todas las historias. Y bueno, pues eso, muy diferentes todas, algunas más acogedoras, otras más épicas, otras con brujas, otras, no sé, son muy diferentes unas de otras, pero todas rezuman Navidad por los 4 costados y de una manera muy particular. Hay más oscuritas, está Marina Tena, o sea, quiero decir, ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces hay más oscuritas, más acogedoras, más divertidas, más épicas, hay de todo y todas son súper disfrutables. Y a mayores os recuerdo que esta es la lectura que vamos a estar haciendo en el club de lectura durante el mes de diciembre, así es que es el momento perfecto, porque la editorial además, este libro se agotó totalmente el año pasado y lo ha reimprimido para que podáis pues tenerlo este año si no pudisteis conseguir su primera edición. Así es que es el momento perfecto. O podéis haceros con el libro y uniros a la lectura conjunta del club, que pues eso es con la que vamos a cerrar el año y con la que cumpliremos nuestro primer año de vida. Y ahora nos vamos a una literatura un poco más oscura, más de misterio. Esta es un poco extraña porque no pertenece a ningún sitio, es como gótico sureño, pero tiene puntos macabros, a ratos es súper costumbrista y no pasa nada. Y me vais a decir, ¿y tú cómo es que recomiendas esto? Me vais a entender, porque en realidad no es navideña, pero sí que hay momentos ahí, y se trata de la saga Blackwater. Rocío, esto es súper oscuro, esto pega más para Halloween. Y yo diré, sí, pero es que pega para cualquier momento del año, porque al final lo que tenemos es una saga familiar a lo largo de toda la vida de varias generaciones de esta familia. Y claro,
aquí hay Navidad, hay acción de gracias, hay de todo. Entonces, pues vemos de qué manera tan particular se viven las Navidades dentro de la familia de los Kasky, que son ciertamente, pues, muy especialitos, ¿no? Muy especialitos. Entonces, a ver, honestamente, yo no podía dejar esta saga fuera porque es que me parece perfecta para cualquier época del año, porque por su ambientación pegaría genial para Halloween, por su costumbrismo, por todo esto pega para cualquier época del año y porque transcurren Navidades, vemos Navidades con toda la familia, pues es que la veo perfecta. Además, teniendo vacaciones, si tenéis suerte de tener pues época de vacaciones ahora, es que podéis leeros de verdad, no exagero, los 6 libros de una sentada, o sea, bueno, de una sentada no, pero durante las vacaciones, porque es que esto se bebe, que os lo diga mi amiga Pilar de Pilar Entre Libros, si no nos bebíamos esto, o sea, increíble, increíble, los comentarios, lo que nos gustó, y la verdad es que yo veo que este costumbrismo y tal me recuerda, o sea, a ver, Mujercitas, por ejemplo, es un libro que se recomienda mucho para leer en Navidad y no transcurre 100% en Navidad, simplemente tenemos fragmentos de la vida de ellas celebrando las Navidades, ¿no? En algunos momentos. Entonces esto es lo mismo, pero con un toque macabro y mal rollero que mola mucho y que pues te da el contrapunto un poco a el tema navideño. Es otra forma de vivir la Navidad. Creo que sobra decir de qué va esto, porque ya todo el mundo sabrá que tenemos aquí una historia de gótico sureño con una mujer que aparece después de una riada. Es una mujer que no se sabe de dónde ha venido, no se sabe por qué ha venido, cómo ha aparecido allí, pero oye, empiezan a pasar cositas a raíz de su llegada y tenemos aquí enfrentamientos familiares, conflictos maternofiliales y un montón de cuestiones y la vida de esta familia de terratenientes, de este pueblo y de cómo se ve afectado todo su entorno. Y claro, por supuesto, he dejado lo más típico para el final y es que no hay literatura navideña sin hacer referencia a libros de romántica, y yo vengo a recomendar 2 un poco diferentes, uno de autora nacional y otro de autora internacional. La internacional es Becca Borison con su libro Un beso en Lovelight, está publicado por Ediciones B de nuevo y este es súper cookie, súper tierno y además me gusta porque tiene el tropo de Friends to Lovers, que a mucha gente le aburre, pero a mí me parece muy acogedor, muy adorable porque es cero tóxico. Porque claro, ya son amigos, entonces se tratan bien, ¿vale? Se tratan bien y a mí eso me gusta. Y aquí tenemos además una ambientación, es que es maravillosa porque tenemos ¿cómo se llama? Un vivero de abetos, de árboles de Navidad y todo esto. Bueno, el resto del año se mantiene pues teniendo también calabazas para Halloween, otro tipo de plantas y tal, pero sobre todo eso, venden árboles de Navidad. ¿Qué ocurre? Que claro, ese negocio no es muy rentable, lo compró una chica así como de locura, ¿no? Y porque era como el sueño de su vida. Y claro, pues no va muy bien. ¿Qué pasa? Que hay como un concurso por parte de una super influencer de Instagram que va a visitar algunos negocios y el que más le guste pues va a tener una inyección económica, ¿no? Y lo va además a publicitar muchísimo a través de sus redes sociales y todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ella se presenta, manda su candidatura y dice que ese negocio lo llevan ella y su novio para hacerlo todavía pues como más bucólico todo y más bonito, ¿no? Y más cookie. ¿Qué pasa? Pues que en realidad no tiene novio y le pide a su mejor amigo que se haga pasar por su pareja y por la persona con la que lleva el vivero. Cosas van a pasar, evidentemente, pero es que por el camino hay cierto misterio, hay alguien que parece que no quiere que el negocio vaya bien, que hay, pues eso, el negocio en sí parece un pozo sin fondo. Tenemos unos coprotagonistas también que están con ella, con la protagonista principal, pues implicados en el negocio, llevando cafetería, llevando un poco pues todo esto, y es súper acogedor, súper agradable, un pueblecito pequeño, un montón de personajes achuchables y súper acogedores, todo como muy, muy tranquilo, muy bonito y personajes que se tratan bien. Así que pues el espíritu de la Navidad hecho libro desde luego, y esto es inicio de una serie, pero es de estos que tú puedes leer independientemente porque cada uno pasa en una estación del año y con parejas diferentes. Así es que bueno, pues al final lo único es que quizás si te lees el segundo pues te spoilea cómo acaba este libro, pero estamos hablando de romántica.
sabemos cómo va a acabar este libro. Y como autora nacional voy a recomendar a una que así a bote pronto creo que es la única que he leído navideña, y eso que, como digo, este año hemos tenido boom, ha sido apoteósico y hay muchísimas publicaciones navideñas de autoras nacionales que estaré encantada de leer pues poquito a poco, ¿no? Pero es que son muchísimas. Y os voy a recomendar Imperfectas Navidades e Inesperadas Navidades de Cherry Chick, que además es que es paisana mía, es malagueña, así es que pues doblemente encantada de la vida. Además los tengo firmados porque fui a la presentación de Inesperadas Navidades y ya pues me llevé el anterior y tengo los dos firmados. Me leí este el año pasado, que fue el que se publicó el año pasado, y este pues me lo leí en día y medio después de su compra, ¿no? Me apetecía muchísimo y me ha durado eso, escasas horas me ha durado. Y son bien tochitos, pero es que se leen súper rápido. Los dos están ambientados en periodo navideño, este incluso más, porque este es propiamente durante el Adviento, o sea, es que en este tenemos como un hotel, lo llevan personas mayores y tienen a su nieto también, que va a ser como el que va a heredar un poco la gerencia de ese hotel. Y parece ser que está habiendo como conflictos entre los miembros del hotel, el personal, y para que se unan un poquito todos y para que se vuelva a respirar allí un aire acogedor y agradable, pues establecen un calendario de actividades navideñas durante el periodo de Adviento, ¿no? Y bueno, pues podéis imaginaros, ¿no? Cómo va sucediendo todo. Tenemos principalmente a dos personas, el nieto de los dueños y otra chica de recepción, que eran muy amigos antes, por lo que se separaron y entonces son los que principalmente chocan. Y pues vamos viendo qué pasa aquí con este peculiar calendario de Adviento navideño de actividades. La verdad es que es muy acogedor, tiene momentos lo mismo de... es un enemies to lovers o friends to enemies to lovers, pero no son muy enemies. O sea, es verdad que tienen cosas que dices, por favor, dejad de pelear, ¿no? Como de niño pequeño, pero en realidad no se tratan muy mal, es simplemente pues de estos de me enrabieto y me voy, ¿no? Y es una cosa así, pero no tienen no es nada tóxico, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo eso, los vamos acompañando en su historia y vamos además descubriendo un poquito más de la vida de cada uno, y entonces eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Que no todo sea el romance, sino que veamos también pues cuál es la mochila de cada uno, cómo ha sido su vida, por qué son como son y qué experiencias han vivido a lo largo de su vida que también han podido ser más o menos duras, ¿no? Y se van acompañando todos entre ellas. Así que la verdad, un libro muy acogedor y además en un hotel en Navidad, o sea, pura fantasía. Y en este de aquí lo que tenemos es pues dos personajes que ya estaban como secundarios en el anterior libro y que también eran del personal del hotel, los envían a un nuevo hotel que han comprado como para expandirse, pero ya en la zona de las montañas. Son como cabañitas alrededor cerca de un lago, en las montañas, bosque, todo maravilloso en Vermont y mucho frío, por supuesto. Y claro, pues necesitan que, como ellos están en el hotel en Nueva York, porque el hotel del primer libro está en Nueva York, pues claro, la gestión a distancia la tenían, digamos, subrogada a los anteriores dueños del hotel, ¿no? Que son pues un matrimonio de personas mayores. ¿Qué pasa? Que el hotel está yendo un poquito regulinchi y le dicen a estos dos miembros del primer libro, del personal, pues que vayan allí a reflotarlo y a ver qué es lo que pasa, qué se puede hacer para que el hotel vaya bien. Y pues cosas pasan también, y de nuevo pues aquí tenemos época navideña, esa ambientación de cabañitas, invierno, mucho frío, nieve, no lo sé, un lago. Es que de verdad las ambientaciones de estos libros son maravillosas, y ya digo, todo pues en una época navideña y con personajes que en realidad no se tratan mal y se ve que se preocupan los unos por los otros, que son proactivos, ¿no? Como a favor de la causa, ¿no? Que no van lastrando todo. Entonces eso hace que sea todavía más acogedor y más agradable de leer, al menos para mí. Y ya por último he querido traer un par de referencias a novela gráfica. Yo no he leído muchísimas novelas gráficas y de las que he leído solo he podido recuperar un par de ellas que tienen tomos navideños. Una de ellas es Heartstopper, el volumen 4 de Alice Oseman. Yo lo tengo en la edición en inglés, pero no sé
qué editorial es la que lo publica en español. En cualquier caso, pues este es el volumen dentro de esta relación de Nick y Charlie, en el que encontramos ambientación navideña, porque bueno, pues aquí vemos cómo van a celebrar las navidades en un momento de su vida un poco delicado, porque bueno, tenemos a uno de los personajes que no lo está pasando muy bien y que ha necesitado de ayuda y de apoyo para superar determinados problemas que tiene y pues que está transitando, ¿no? Y que está consiguiendo recuperarse poquito a poco y con la ayuda de personas especializadas y de su pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues los vemos a los dos, vemos cómo celebran la Navidad y aquí está pasándome lo que no quería hacer con Acotar, y es que estoy recomendando un volumen para el cual primero habréis tenido que leer los anteriores. Este es el tercero, no, es el cuarto. Habréis tenido que leer ya 3 volúmenes, ¿no? Pero como es novela gráfica, cuesta muy poquito, porque es que esto tiene muy poco texto, muy poco texto. Entonces yo creo que es más asequible que leáis los 3 libros de Heartstopper a la trilogía de Acotar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se puede hacer, que se puede conseguir y que podéis disfrutar de este cuarto volumen, que es tan bonito, tan cookie, y que ellos siguen siendo tan achuchables como lo son pues desde el volumen 1, ¿no? El quinto ya salió a inicios de este año y no sé si hay noticias ya del sexto, que en teoría es el último. Así que nada, también sé que hay novelas que ha escrito la autora, aparte de, digamos, de esta serie de cómics, que son spin-offs, ¿no? Que son como sacadas de aquí, y que hay alguna de ellas que transcurre en Navidad. Creo, no sé si me lo estoy inventando, pero si es así, os lo dejaré por aquí, una imagen para que sepáis cuál es. Yo no la he leído, no he leído las novelas, pero cuando acabe con el universo Heartstopper, cuando me lea el sexto libro, el sexto cómic, probablemente tire hacia las novelas, ¿no? Hacia esos libritos ya novelados que me van a ampliar un poco el universo de estos personajes, porque me va a costar despedirme de ellos. Y el último libro, el último cómic que vengo a traeros es Los diarios de Cereza, los 5 tesoros de Joris Chamberlain y Orly Neiret. Bueno, este está publicado por Alfaguara y es el tercer volumen de Los diarios de Cereza, que ya sabéis que es una serie de cómics que he recomendado muchísimo, que he llorado con todos, que son perfectos para leer desde niños hasta adultos. Los leyó mi hija en una tarde que no paró ni a merendar, siempre lo recuerda a ella, durante pues ese fatigo 2020, ¿no? Esa época. Y después de leerlos ella los leyó y yo lloré en todos. Ella se lo pasó muy bien, se divirtió muchísimo, y yo lloré en todos, porque ella veía esa parte aventurera de Cereza y yo veía un poco pues todo lo que había por debajo, ¿no? El subtexto, y un poco lo veía desde la perspectiva de madre, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que muy bonito. Cereza es una niña muy aventurera, muy curiosa, muy inteligente, que quiere ser escritora, que es muy observadora y va pues imaginando cómo será la vida de los que le rodean, y siempre que ve algo que no le cuadra, su imaginación vuela, echa a volar y ve un misterio que investigar, ¿no? Y aquí pues tenemos eso mismo, tenemos algún misterio que ella va a investigar, que va a estar explorando, y pues por el camino va a ir respondiendo a preguntas sobre su propia vida, creciendo, madurando, y además es una niña pues a la que le falta su padre. Y vamos viendo también pues cómo se va enfrentando a esto, su relación con su madre, su relación con sus amigas, cosas que ella no cuenta y que se guarda para sí, cómo eso afecta a la relación que tiene con los demás. No sé, es que tiene mucho mensaje dentro de una historia mágica de aventuras, y en este caso este volumen está pues eso, ambientado en época navideña, y vemos también cómo ella celebra la Navidad. Ya veis que bueno, pues en la cubierta encontramos bien de nieve, bien de pues eso, de época invernal, ¿no? Y ya digo que aquí sí que tenemos pues parte de la trama transcurriendo en época navideña. Así que es verdad, de nuevo, es el tercero, pero siendo una obra pues de novela gráfica, de cómic, no es muy difícil que puedas leer los 2 primeros antes de llegar a este. Estáis más que a tiempo, y es que de verdad me lo vais a agradecer, porque es que el dibujo que esto tiene, o sea, olvidaos, tiene viñetas, pero luego tiene momentos pues, o sea, tiene también
partes que son como el propio diario, ¿no?, de Cereza, y vemos pues como si ella hubiera escrito con sus lápices, con fotos, con anotaciones, con dibujos. Luego tienes ilustraciones a página completa, que son de verdad una fantasía, y pues eso, luego lo que es ya el cómic propiamente dicho, ¿no? La verdad es que, bueno, pues eso, joyitas. Y yo ojalá hubieran seguido los diarios de Cereza, pero tengo que explorar más acerca de más libros de estos autores, porque son pura magia, me parecen. Y hasta aquí el vídeo de recomendaciones de hoy. Yo quería pensar que iba a ser corto, pero ya sabéis, en mi completa ignorancia parece que no me conozco para nada y esto habrá quedado largo, pero es que no podía sacar ninguno de estos tenían que estar aquí. De hecho, eso, hay más que me han venido a la cabeza y he dicho no, porque yo creo que estos ya los había recomendado en otro momento. Dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros y por supuesto, por favor, recomendaciones si conocéis de literatura de género ambientada en época navideña, porque cero conocimiento, la verdad. Y en el caso de que no exista, editoriales del mundo, por favor, publicad, buscad no sé, demandad libros de literatura de género pues con esta ambientación, porque oye, quizás es un nicho que no está muy explorado. Ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os apetece uniros a la lectura de este mes, que ya sabéis que es Noches de Navidad, y también tenéis el enlace a Patreon por si queréis y podéis uniros, disfrutar de ese contenido y apoyar de esa manera al canal. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.